Si tú estás pasando por proceso, como todo el mundo naturalmente pasa por proceso, por dificultades, y a través de los procesos la persona se descae, se desanima, ya no quiere seguir avanzando, ya no quiere seguir luchando, porque los procesos golpean fuerte. Yo quiero compartir esta palabra para ti, te van a animar, te van a despertar, te van a devolver vida para que tú continúes hacia adelante y entienda que todo es un plan y un propósito de Dios, porque la palabra dice que Dios se glorifica a través de los procesos. Como la palabra lo dice, entendiendo las revelaciones de toda esa persona que fueron elegidas por Dios para grandes cosas y ellos pasaron por el proceso. Ahora, yo voy aquí a compartir una palabra del patriarca Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era nieto del padre Abraham. Abraham era el padre de la fe y Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, que todo el mundo conoce eso. Creo que hasta los impíos conocen esa historia. Isaac era hijo de Abraham. Y Jacob y Esaú, que eran dos hermanos, eran hijos de Isaac. Entonces eran nietos de Abraham. Bendito sea Dios. Sucedió un tiempo, tengo que dar esta introducción para llegar al mensaje que te quiero dar, para que tú puedas entender de las raíces que el mensaje que te voy a dar. Sabemos que Esaú, el hermano mayor de Jacob, conspiró contra Jacob para matarlo por algo que sucedió, una riña entre hermanos, donde todo el mundo sabe que Jacob engañó a su hermano Esaú, pero no prácticamente lo engañó, porque nada puede suceder si no es permitido por Dios. Dios permitió que eso aconteciera, porque Dios tenía un plan, no era con Esaú, sino que ese plan era con Jacob. Y cuando Dios tiene un plan para tu vida, un propósito, de una o de otra manera, pero ese plan y ese propósito tiene que cumplirse. En ese entonces, Esaú representa a alguien más agresivo, más independiente, más depende del mismo, le gustaba cazar, le gustaba estar en los montes. Ya Esaú estaba haciendo cosas que no le agradaba a Dios, porque él estaba ligándose a yugo desigual, a mujeres que no eran de su cultura. Mujeres idólatras que idolatraban imagen y esas cosas, según la palabra nos describe, y podamos entrarnos en la revelación. Bueno, pero aquí yo voy a hablar de Jacob. Jacob tuvo que irse corriendo a otra ciudad por causa de que su hermano lo quería matar y él tuvo miedo. Y si él tuvo miedo es porque él sabía que su hermano era capaz de llevar a cabo el plan. Si él tuvo miedo y corrió, era porque él conocía bien a su hermano, y su hermano, él sabía que era una persona agresiva y era capaz de cualquier cosa. Él se fue corriendo a otra ciudad donde él tenía unos familiares, pero que él tenía años que no veía a esos familiares, quizá ni los conocían, no los conocían. Cuando él llegó a esa ciudad, él se topó con una prima de él, que era... y se enamoró de ella inmediatamente. Era hija de un hermano, se llamaba Labán. Aquí vamos a hablar de Labán y vamos a hablar de Jacob. Entonces Raquel era hija de Jacob, de Labán. Labán era hermano de la mamá de Jacob, es decir, que Labán era tío de Jacob. Pero Labán representa a una persona idólatra porque le gustaba adorar ídolos, no era una persona que temía a Dios, sino porque una persona claramente está que adore ídolos, imágenes, otro dios que no es el Dios verdadero, es una persona que está apartado totalmente de Dios. Entonces dice la palabra que Jacob, en medio de ese proceso, de esa dificultad de andar corriendo, tuvo que irse a alojar a la casa de su tío. Llegando a la casa de su tío, se enamoró de su prima, y Labán le dijo, bueno, si tú te has interesado en mi hija, tú tendrías que trabajarme por mi hija 7 años. Jacob lo hizo porque estaba enamorado de su prima y accedió, y también porque no tenía otra alternativa en ese momento, no podía regresar a su país, a su cultura,
a donde su mamá, a donde su papá, ya que su hermano, si él regresaba para atrás, lo iba a linchar, lo iba a matar. Pues él no tenía otra forma de acceder voluntariamente a trabajarle los 7 años para casarse con su prima. Sabemos, todos conocen la historia, que Labán lo engañó y cuando cumplió los 7 años de esclavitud, porque eso se llaman 7 años de esclavitud, 7 años de trabajo, aunque voluntaria y no voluntariamente, él no tenía otra opción, aunque él estaba enamorado de su prima, pero también él no tenía otra opción porque él no tenía otro lugar donde ir. Era el único lugar donde él fue amparado, donde él fue recibido. Él no tenía otra salida que quedarse ahí. Entonces dice la palabra que Labán, cuando se cumplieron esos 7 años, no le dio a su prima que él estaba enamorado, sino que le dio a su hermana Lea. Le tapó el rostro, apagaron la luz. Ella quizá no habló en su noche de intimidad, porque en aquellos tiempos la palabra dice que la mujer en la primera noche de intimidad no podían hablar, que tenía que quedarse callada. Por eso fue que yo le di mucha vuelta al asunto en un tiempo atrás. Yo decía, pero ¿cómo va a ser que Jacob no se dio cuenta que era su hermana? Y era que tenían una cultura que la mujer en su primera noche no podían hablar, tenían que estar callada. Bueno, entonces Jacob estuvo con la hermana de Raquel. Entonces eso quiere decir que cuando Jacob se dio cuenta que no era la que él amaba, la que él estaba enamorado, él le dijo a Labán, ¿por qué me engañaste? Y Labán le dijo, bueno, es que la cultura es que hay que darte la hija mayor y no la menor. Si te interesa la menor ahora, entonces trabájame 7 años más. Ahora quiere decir que 7 años más de esclavitud en la mano de Labán. Labán representa aquí a un prototipo de Satanás, a un instrumento de Satanás. Entonces, Labán, hay ocasiones en tu vida que tú vas a presenciar proceso. ¿Qué es lo que está representando esto? Un proceso fuerte en la vida de Jacob. Un proceso fuerte le estaba aconteciendo por causa de un error que él había cometido, pero también permitido por Dios. Entonces, como Jacob había engañado a su hermano Esaú, también eso se le rebotó cuando él fue engañado por el tío Labán, que le dio la hermana que no era, no le dio la esposa que le esperaba, sino que le dio la hermana. O sea, eso fue como que se le revocó lo que él había hecho, donde él se hizo pasar por su hermano Esaú, donde él también engañó, y eso se le revocó a él cuando Labán lo engañó a él. Ahora, quiere decir que nosotros cometemos errores en nuestra vida y Satanás siempre por esos errores quiere tenernos esclavizados, quiere tenernos estarnos culpando de lo mismo que ya sucedió. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú decides cambiar tu vida, ya tú rompes con ciertas maldiciones. Ya uno no tiene que ser esclavo de Satanás para que Satanás continúe zarandeando nuestra vida. Y eso era lo que acontecía con Labán. Sabemos que ya en vez de 7 años le tuvo que trabajar 7 años más por Raquel, la mujer que amaba, la hermana de Lea. En aquellos tiempos era permitido que el hombre tuviera 1 o 2 mujeres, era permitido. Ya después eso eso fue quitado, eso no era permitido, pero en esos tiempos sí. Es decir, que en ese entonces él no estaba haciendo nada malo que él tuviera 2 mujeres o 3. Bueno, en fin, y además él tenía que multiplicarse. Y esa era la forma de él tener muchos hijos también, porque había una promesa, un propósito, porque de Jacob iba a salir las 12 tribus de Israel, iba a salir de Jacob, que él tuvo a José, él tuvo a Isaacar, él tuvo a Benjamín, él tuvo a Rubén, a Simón, a Zabulón, a Leví. Y él tuvo todos esos hijos que representan las 12 tribus de Israel. Bueno, en fin, lo que vemos aquí lo que vemos que aconteció fue un gran proceso en la vida de Jacob. Jacob tuvo que pasar por un tremendo proceso y un tremendo zarandeo que tener que soportar a su
tío Labán. Su tío Labán es un representativo como de un instrumento de Satanás para hacerle la vida imposible a Jacob. Sabemos que aparte de trabajarle 7 y 7, 7 años y 7 años son 14 años. Entonces él le dijo, yo te voy a dar a la hermana de Lea, te voy a dar a mi otra hija menor, si tú me trabajas 7 años más. Pues él se la dio, no fue que él tuvo que esperar 7 años para que le diera a la hija. Él se la dio, pero como ya había una palabra, aparte del dársela, él tenía que cumplir esos 7 años de trabajarle como un esclavo a Labán. Dice la palabra que Dios bendijo todo lo de la casa de Labán por causa de Jacob. Ahora, ¿qué sucede esto? Entonces eran 14 años de esclavitud en la casa de Labán. Entonces, aparte de eso, no fueron solamente 14 años, sino que fueron 20 años trabajándole a Labán, su tío. Llega el momento donde Jacob ya no aguantaba más esa esclavitud, y hay momentos en nuestra vida que nosotros tengamos que decirle a los procesos ya basta. Hay momentos en nuestra vida que hay que decirle a los procesos ya no me esté culpando por el error que yo cometí en el tiempo atrás. Ya yo pasé por un proceso, ahora proceso, tú tienes que soltarme. Proceso, tú tienes que soltarme. Satanás, tú tienes que soltarme. Dios a veces permite todo tipo de personas en nuestra vida y estos zarandeos, porque a través de estos zarandeos y de estos procesos nosotros podemos madurar, podemos crecer, podemos enfrentar la vida con más fuerza, con la fuerza de Dios, no con la nuestra. Y como vemos la historia de Jacob, Jacob era alguien como un poquito débil, un muchacho de casa, no era igual que Saúl. Entonces él necesitaba pasar por el proceso para fortalecerse, para hacerse fuerte, para enfrentar la vida, para decirle a los procesos, ya basta, ya no soy títere tuyo, te fui esclavo, Labán, ahora suéltame. Cuando llegaron esos 20 años, dice la palabra, que Jacob se cansó y dijo, necesito irme con lo que me pertenece, con mis mujeres y con mis hijos. Necesito irme de tu casa, Labán, porque ya yo no quiero trabajar para ti. Entonces dice la palabra que incluso Labán siempre le vivía cambiando el sueldo a Jacob. O sea, Jacob lo que era un títere de Labán. Labán era como un instrumento de Satanás para siempre tener a Jacob ahí esclavizado. Y así son los procesos. Hay procesos que tú tienes que enfrentarlo, que ponértele fuerte. Así como Jacob lo enfrentó. Entonces dice la palabra que Jacob le dice a Labán, ya yo no quiero trabajarte más, yo me quiero ir, me quiero independizar, quiero crecer, quiero... ya lo que es mío, lo que es tuyo. Mira, por ejemplo, Dios mandó a Jacob con ese propósito. Ya todo lo que Jacob consiguió a través de Labán, no era porque lo consiguió a través de Labán, era porque eso ya estaba escrito, estaba decretado que todo eso era de Jacob. Ahora, pero ¿quién lo tenía detenido? Toda esa bendición la tenía detenida Labán. Labán representa a los demonios, a los espíritus de la tiniebla, que ellos detienen tu bendición. Ellos detienen tu bendición. Por eso Labán no quería darle lo que le pertenecía a Jacob, que ya se lo había ganado a través de esos procesos. Los procesos tú lo enfrentas, tú lo aguantas, pero ya tú te has ganado tu bendición. Entonces llega el momento que Labán quizá le tenía pendiente decirle a Jacob, tú te vas, pero te vas sin mis hijas, te vas sin mi nieto, te vas sin dinero, te vas sin nada. Quizá no lo llegó a decir, pero quizá podía habérselo dicho, porque es que Labán no era fácil. Entonces Jacob tenía miedo a Labán. Y Jacob una noche decide irse a escondida de Labán. Habló con sus mujeres, con su nieto, con sus hijos, con sus mujeres, y decide irse escondido de Labán. Labán, cuando se enteró que Jacob había huido, Labán entonces persiguió a Jacob. Mientras Labán estaba persiguiendo a Jacob, él se paró en un lugar a descansar y él tuvo un sueño. Y Jehová y Dios le habló a Labán en el sueño y le dijo, cuidado con lo que tú le haces a Jacob. Cuidado con lo que tú le haces a Jacob, le dijo Dios a Labán. Entonces dice la palabra, ¿por qué?
¿Qué sucede con esto? Que es que el diablo no quiere darte lo que es tuyo. El diablo cuando ya tú estás pasando por un proceso, por prueba, ya sea un hijo, una hija, gente enferma, que tú tengas un familiar, un hermano, un primo, alguien en droga, que tú quieres que deje la droga, y Satanás no quiere soltártelo. O una bendición que tú estés esperando financiera, económica, estatal, emocional, como sea, cualquiera que sea. Y Satanás no quiere soltarte lo que ya está decretado que es tuyo, lo que ya está decretado que es tuyo. ¿Tú te crees que toda esa lucha que Jacob pasó ahí, ya eso era de Jacob? Jacob lo que tenía era que ir a buscar lo que le pertenecía, que Labán se lo tenía sujetado, todas esas bendiciones, toda esa riqueza de ganado, todas sus mujeres, todos sus hijos, ya eso estaba decretado que era de Jacob. Jacob tenía que llegar ahí a la casa de Labán, era a buscar lo que ya estaba decretado que era de Jacob, porque Dios trabaja de esa manera. Ahora, Jacob, Labán persiguió a Jacob. Cuando llegó allá, le dijo a Jacob, mira, ¿por qué trae a mi mujer, a mis hijas, a mi nieto, y viniste escondido de mí, saliste corriendo de mí? Y Jacob le dijo, es que tenía miedo que tú me quitaras todo lo que es mío, todo lo que con mucho sacrificio yo me he ganado, tenía miedo que tú me lo quitaras. Entonces, dice la palabra que Labán le dijo, pero también tú te robaste a mis ídolos, porque eso quiere decir que Labán adoraba ídolos, imágenes. Es decir, que Labán era alguien usado por Satanás, porque una gente que adore ídolo, imagen, es porque es una persona fuera de la voluntad de Dios. Entonces dice que Labán le dijo, ¿por qué te robaste a mis ídolos? Y Jacob le dijo, no, yo no me he robado tu ídolo. Yo me traje a tu mujer, me traje mis hijos, que son tu nieto, pero todo eso ya es mío porque yo te he trabajado durante 20 años. Ahora, ¿qué yo te quiero decir con esto? Hay proceso en tu vida, hay proceso fuerte en tu vida, que tú tienes que pararte como Jacob y decir, ya este proceso tiene que terminar. Lo que es mío y a mí me pertenece. Tú tienes que levantarte con ánimo, con fuerza, ponerte a orar, ponerte a ayunar y decir, ya, yo tengo 20 años en este proceso, yo tengo 5 años en el mismo proceso, yo tengo 4 años en el mismo proceso, yo tengo 16 años en el mismo proceso. Ya, proceso, suéltame, ya no más. Y coger la mula y alargarte, porque ya tú no puedes estar ahí en el mismo proceso todo el tiempo. El pobre Jacob, 20 años en el mismo proceso, teniendo que soportar al mismo diablo que era Labán. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Se llenó de valor para salir fueteado, para salir corriendo. Ahora, y no solo eso, que el diablo, cuando te ve que ya tú recuperas todo lo tuyo, él te persigue para quitártelo. Pero Dios le apareció a Labán y le dijo, cuidadito con lo que tú haces con Jacob, cuidadito. Ahora, otra persona también que pasó por un gran proceso fue Moisés. Moisés dice la palabra que él cuando cometió el error. Vemos que la mayoría de personas que pasan por el proceso es porque han cometido algún error. Como yo, como tú, muchos errores, a veces los reconocemos, a veces no. Pero dice que Moisés cometió el error y mató al egipcio, pero no lo mató por gusto, ni lo mató porque tenía en su espíritu un espíritu de asesinar a alguien, sino que él quiso defender a uno de los esclavos que pertenecía a su raíz y a su cultura, a uno de sus hermanos. Entonces, cuando el egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos, él tuvo tanta compasión, tanta lástima, le dio esa situación, que él quiso defenderlo con su propia mano, y para defender a su sangre, él tuvo que matar al egipcio. Lo mató sin querer también, porque el egipcio fue que se golpeó y murió. Él golpeó en medio de la pelea, se golpeó y murió. Cuando supieron que Moisés había matado al egipcio, Moisés perdió toda la comodidad que él tenía. Sabemos que Moisés fue criado por el faraón, que era el rey, que era como el presidente que gobernaba, por la hija de faraón, la princesa. Entonces quiere decir que Moisés era un muchacho que tenía buen conocimiento, sabía el idioma egipcio, sabía el idioma hebreo, sabía porque como la mamá de él lo seguía amamantando como la nodriza,
en oculto. Ella seguro él aprendió el idioma hebreo cuando él iba donde la nodriza a amamantarse cuando él era pequeño. Entonces también Moisés había sido estudiado, lo habían enseñado en el palacio, tenía buena enseñanza. Cuando descubrieron que él mató al egipcio, eso era un delito muy grave porque era un egipcio, él entonces fue corriéndose a la ciudad de Madián. Él se fue corriendo. Ahí comienza el proceso de Moisés. Y toda la vida pasamos por un proceso que es permitido por Dios. Aquí comienza el proceso de Moisés. Moisés viene a una tierra donde él no conoce a nadie, donde él no la conoce, a empezar una nueva vida, una nueva cultura, alejándose de gente que él se crió, alejándose de gente que ahí vivían su mamá y sus hermanos, que eran de su sangre, la nodriza que lo amamantó y su madre de crianza, que era la princesa, la hija de Faraón. Y él tuvo que desprenderse de todo eso, gente que él quiere, para ir a enfrentar una nueva vida. Cuando él llegó a ese lugar a enfrentar esa nueva vida, él se topó con una mujer llamada Séfora y sus hermanas, un hombre llamado Jetro que tenía 7 hijas. Ese hombre Jetro era sacerdote. Entonces la hija estaban llevando en ese momento unos animales a tomar agua a un pozo, y por ahí iba pasando Moisés, que iba corriendo, iba como un fugitivo por esa área, y cuando él vio que las mujeres querían darle agua a sus animales y unos hombres que estaban ahí como que estaban en contienda con las mujeres, Moisés llegó a defender a las mujeres, y las mujeres instalaron una amistad con Moisés, porque Moisés parece que era una persona que le gustaba ayudar al prójimo, le gustaba, era como caricativo, era una persona, la palabra dice que Moisés era bien manso. Entonces cuando Moisés ayudó a las mujeres fueron y le contaron a su papá, a Jetro. Jetro le dijo, ¿y dónde está ese hombre? Él se fue. Vayan, busquen a ese hombre e invítenlo a comer, porque ese hombre se portó bien con ustedes, hablando de Moisés. Entonces dice la palabra que a Moisés también fue alguien que no tuvo otra opción que recibir el hospedaje de Jetro. No porque él anhelaba ese hospedaje, sino porque él no tenía otra opción. Él no podía volver a Egipto, él no podía irse para otro lado porque él no sabía lo que iba a enfrentar en otro lado. Y ahí se le estaba ofreciendo una oportunidad, le estaban dando un techo. Incluso Jetro le dio hasta su hija como mujer, a Séfora. Le dio a Séfora como mujer, y ahí comienza Moisés a pasar un proceso, ayudar a Jetro, instalaron unas buenas amistades, Moisés parece que era un hombre que se sometía, un hombre obediente, pero tuvo que aceptar esa ayuda porque él no tenía otra opción tampoco. No había otra opción, él igual que Jacob. Jacob tenía que soportar a Labán porque él no tenía otra opción. Si volvía para atrás, su hermano, Esaú, lo iba a matar. Él no tenía opción. Así mismo le pasó a Moisés. Y así mismo le pasaron a muchos en la Biblia. Vemos la historia de José. José viene a los hermanos, lo quieren matar, después ellos se ponen de acuerdo y dicen, no lo vamos a matar, vamos a venderlo. O sea, ellos vieron mejor la propuesta de ganar dinero vendiendo a su hermano que matarlo, porque si lo matan no ganan dinero, pero si lo venden, se deshacen de él, lo quitan de su vida y también a la misma vez ganan dinero. Pues dice que la palabra que iban pasando unos comerciantes, ellos lo ataron, lo maltrataron. Iban pasando unos comerciantes, gente que compraban esclavos en aquello tiempo, se compraban esclavos y se lo vendió como esclavo a esa gente, y esa gente agarraron y se llevaron a José como esclavo a Egipcio, con José apenas 17 años de edad, donde José nunca se había despegado de su cultura, de su familia, de su papá, de sus hermanos, aunque su hermano lo trataba mal, pero José lo amaba, porque José tenía un buen corazón. Aunque sus hermanos no amaban a José, José amaba a su hermano, José amaba a su familia, porque cada persona tiene un corazón y un sentimiento diferente. Pero vemos que cuando José llega a Egipto, él también comienza a pasar un proceso, que cayó preso, muchas cosas.
hasta que después se cumple el propósito de Dios en él, hasta que también se cumplió el propósito de Dios en Moisés, hasta que también se cumplió el propósito de Dios en Jacob. Y si veamos mucho en la Biblia, que tuvieron que pasar por muchas dificultades para que el propósito de Dios se pudiera cumplir. Y entonces eso nos anima a nosotros que veamos y digamos, bueno, es verdad, nosotros lo que tengamos que ser fuerte y valiente en medio de los procesos, no desanimarnos, escudriñar las palabras, porque las palabras nos dan aliento y las palabras nos dan ánimo, y entendemos que a través de los procesos es para Dios glorificarse, y que cuando estamos pasando por el proceso, si tú estás pasando por un proceso, es porque algo nuevo va a llegar a tu vida, es porque tú vas a tener una recompensa ya después de haber pasado ese proceso. ¿Sabe el proceso que pasó Jacob? ¿Sabe el proceso que pasó Moisés? Y Moisés fue con un llamado grandísimo, un libertador de todo un pueblo, de todo Israel. Dios lo usó a él en gran manera. Él tuvo frente a la presencia de Dios. Dice que cuando Moisés salía, su rostro brillaba y nadie lo podía ver cara a cara, porque su rostro brillaba lleno de la gloria de Dios. Vemos a Jacob. Jacob fue alguien que pasó pruebas, pasó dificultades, pasó sometimiento porque no tenía otra opción. Vemos lo mismo en Moisés, no tenía otra opción. Vemos lo mismo en José, no tenía otra opción. Él tenía que someterse ahí en Egipto, consiguió buenos trabajos, pero después cayó preso y fueron proceso tras proceso que tuvo que soportar José. Y si te hablo de más en la Biblia, yo tengo muchas personas, muchos personajes en las palabras bíblicas, en las escrituras de Dios, en la palabra de Dios, personajes que pasaron por muchos procesos, por muchas dificultades, y después vemos la gloria de Dios manifestada después de todos esos procesos. Los procesos te hacen crecer, te hacen madurar, te hacen afirmarte, te hacen decir, ya yo, proceso, ya, sal de aquí, proceso, ya tiene que irte, ya necesito un cambio. Cuando Dios ve que tú aclamas y tú dices, no, yo no puedo estar pasando por este proceso año tras año. Imagínate Jacob, 7 años, un 14, y después cumplió los 20 años bajo ese proceso de soportar a Labán, el idólatra y vividor malísimo de Labán, un vividor idólatra y manipulador y de todo. Entonces vemos por lo menos Moisés, Jetro, se le ve que era una persona más buena, más diferente, le dio su hija como esposa, pero como quiera. La vida, eso no era quizá lo que Moisés anhelaba, lo que Moisés quería, pero él no tuvo otra opción, él tuvo que acceder a lo que se le presentó, a la oportunidad de que se te presentan. Y a través de eso Dios se glorifica en gran manera, porque no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere hacer con tu vida. A través de Moisés, Jetro y esa gente que eran de madianita, pero que los madianitas también son descendencia de Abraham por Centura, porque Centura tuvo hijos con Abraham y de ahí vinieron los madianitas, es decir, que ellos también están liados, también con la descendencia. Entonces dice la palabra, hay mucho que yo quería mencionar aquí en la Biblia, ahora como que se me escaparon, pero son lindos, los procesos son fuertes, pero hay momentos que tú dices, no, yo no puedo seguir, ya yo llevo 1 año, llevo 2 años, llevo 3 años, llevo 5 años, llevo demasiado tiempo en el mismo proceso, ya yo no puedo más, y tú tienes que correrle al proceso, como lo hizo Jacob. Jacob dijo, no, ya yo no te soporto más, Labán, tú eres un vividor, te he aprovechado de mí, llevo 20 años aquí como esclavo, entonces hago mi ganancia, nunca veo dinero, siempre me está cambiando el sueldo, eres manipulador, ya yo no más, ya yo me voy de aquí, se acabó. Y hay momentos donde tú tienes que decirle al proceso, se acabó. Hay momentos donde tú tienes que decirle al proceso, se acabó. Y levantarte en pie de guerra, levantarte a orar, levantarte a ayunar, aprender a hacer cosas, pero tú tienes que buscar la forma de que el proceso, de que tú le digas ya, suéltame proceso, suéltame. Y así Jacob tuvo que irse y después Jacob tuvo una vida libre de la esclavitud de Labán, libre, por allá, independiente, creando a sus hijos, no como un títere de Labán ahí, a lo que a Labán le diera la gana.
Y él siempre ahí bajo los dominios y el poder de Labán. Porque eso es lo que Satanás quiere tenernos a nosotros, bajo su dominio, bajo su poder, bajo su esclavitud, bajo su yugo. Y uno haciendo, y es como que la oruga se lo lleva, porque el Labán era como un clase de la oruga, comiéndole, representando a Satanás, comiéndole lo que era, lo que le pertenecía ya a Jacob. Jacob dijo, ya yo me lo gané bien ganado, ahora yo me tengo que ir. Así Moisés también pasó proceso, pasó pruebas, pasó dificultades, pero fue un hombre grande usado por Dios. Y esto lo podemos entender. Así fue José también, el hijo de Jacob. Pasó un gran proceso, pero fue grandemente bendecido por Dios. Y eso nos da ánimo de que no podemos desanimarnos, sino de enfrentar la vida y darle gracias a Dios incluso hasta por los procesos.